Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El video. motor 409 fue producido por la fábrica de motores de Savolsky por encargo de la fábrica de automóviles de Ulyanovsk. El motor tiene características técnicas aumentadas. Características técnicas. El motor de 16 válvulas ZMZ409 fue diseñado especialmente para su instalación en los automóviles de la planta de automóviles de Ulyanovsk. Este propulsor es algo intermedio entre los motores 405 y 410, o más bien una fusión de sus mejores componentes y características. Al igual que en el 405, en el 409 se instalaron las siguientes mejoras: tapa de válvulas modernizada, mecanismo de distribución, culata. Conjunta metálica de doble capa instalada. Sin embargo, la diferencia es que el volumen de la unidad de potencia se incrementa a 2,7 litros, lo que ha aumentado el consumo. Dado que el motor de combustión interna se produce para los coches Ulyanovsk, a menudo se confunde con UMZ, y llamo, motor UAZ. Características técnicas de la unidad de potencia ZMZ409. Nombre: característica marca ZMZ409, tipo en línea combustible gasolina. Sistema de inyección inyector: volumen 2,7 litros, 2693 centímetros cúbicos, potencia 128 caballos, número de cilindros 4, número de válvulas 16, diámetro de los cilindros 95,5 milímetros, consumo 13,2 litros cada 100 kilómetros, sistema de refrigeración líquido, forzado, orden de cilindros 1, 3-4-2 recursos. Del motor 200 a 250.000 km. Modificaciones del motor ZMZ409. ZMZ409.10 es el motor principal, cumple la norma medioambiental Euro 2. La potencia es de 143 caballos. ZMZ409.040.10, análogo de 409.10 con un nuevo cilindro, nuevas juntas, DAT, cumple con la norma medioambiental Euro 3. Potencia 128 caballos. Se instala en UAZ Patriot, Hunter, Pickup, Cargo. ZMZ409.05.10, análogo de 409.04.10, cumple con la norma medioambiental Euro 4. Potencia 128 caballos. Potencia 128 caballos. Se utiliza en Patriot, Hunter, Pickup, Cargo. ZMZ409.1.10 es una versión reducida del ZMZ409.04.10, otro receptor, árboles de levas, elevación 8, fase 240, firmware, cumple con la norma medioambiental Euro 3. Se utiliza en UAZ Bucanqui. Potencia 112 caballos. ZMZ409.11.10, análogo del ZMZ409.1.10, DAT, cumple con la norma medioambiental Euro 4. Se utiliza en UAZ Bucanca. Potencia 112 caballos. ZMZ409.2.10, motor no serie. Potencia 160 caballos. Se utiliza en Volgas. Servicio. Se supone que el motor debe revisarse cada 15.000 kilómetros de kilometraje. En los foros de coches se pregunta a menudo, ¿cuánto aceite puede contener el motor? Así, el motor tiene capacidad para 7 litros de aceite, pero al sustituirlo solo se necesitarán 6 litros. Los aceites básicos recomendados por el fabricante y los automovilistas son semisintéticos con las marcas 5W30, 5W40, 10W30, 10 vatios menos 40, 15W40, 20W40. La tarjeta de mantenimiento no difiere de la 409, y tiene el siguiente aspecto: 1000 a 2500 kilómetros Auto 0, cambio de aceite y filtro de aceite. 8000 a 10.000 kilómetros, TO 1, cambio de aceite, filtro de aceite y aire, bujías, cables de alta tensión, combustible. 25.000 kilómetros, TO 2, cambio de aceite, filtro de aceite. 40.000 kilómetros, TO 3, cambio de aceite, filtro de aceite y aire, bujías, cables de alta tensión, ajuste de válvulas. 55.000 kilómetros, TO 4, cambio de aceite, filtro de combustible, cambio de cadena de distribución y correa del alternador. 70.000 kilómetros, TO 5 y siguientes, cambio de aceite y filtro de aceite. Cada 20.000 kilómetros, cambio del filtro de combustible y aire, ajuste de válvulas. Cada 50.000 kilómetros, sustitución de la cadena de distribución. Averías y reparaciones. Cuando se consideran las características técnicas y el dispositivo,
vale la pena proceder a la consideración de los principales problemas, así como la forma de reparar el motor ZMZ409. Importante. Antes de reparar el ZMZ409 con sus propias manos, vale la pena estudiar el manual sobre la reparación de la unidad de potencia, pero si el motorista confía en sus habilidades, a continuación, proceder directamente a las acciones. El problema más común es el curricán y revoluciones flotantes. Eliminar este mal funcionamiento puede ser independiente, sin salir del garaje. Por lo tanto, vamos a considerar las causas y métodos de solución de problemas. Combustible malo y el sistema de alimentación. Si se ha vertido combustible de mala calidad en el depósito de combustible, puede obstruir el sistema de alimentación, lo que provocará revoluciones flotantes y throttling. Para corregir el problema, será necesario limpiar todo el sistema y los inyectores. Una vez realizado el procedimiento, merece la pena comprobar el rendimiento de la unidad de potencia. Bujías y cables de alta tensión. A menudo, las bujías y los cables pueden convertirse en un problema. La reparación del ZMZ409, en este caso, es bastante sencilla. Se desatornillan las piezas viejas, se inspeccionan y, si es necesario, se sustituyen. Vale la pena recordar que antes de instalar bujías nuevas conviene ajustar la separación entre los electrodos. Si esto no se hace, la combustión del combustible no será uniforme, lo que conduce al efecto, la quema de válvulas. Sensores y ECU. Mal funcionamiento de los sensores y la unidad de control electrónico del motor. En este caso, los códigos de error ayudará, por el cual se puede determinar de inmediato lo que el mal funcionamiento se esconde. Por lo tanto, vamos a considerar la decodificación de los errores de la ECU. 0030. Mal funcionamiento del circuito de calefacción del sensor de oxígeno. 10031. Circuito abierto o cortocircuito A. Masa, del circuito de calefacción del sensor de oxígeno. 10032. Cortocircuito en la red de a bordo, del circuito del calefactor del sensor de oxígeno. 10036. Avería en el circuito 2 del calefactor del sensor de oxígeno. 0037. Circuito 2 del calefactor del sensor de oxígeno abierto o cortocircuitado a masa. 0038. Cortocircuito del circuito 2 de la resistencia de la sonda lambda con la red de a bordo. 0101. Señal del sensor de masa de aire fuera del rango aceptable. 0102. Nivel de señal bajo en el circuito del sensor de masa de aire. 0103. Nivel de señal alto en el circuito del sensor de masa de aire. 0112. Nivel de señal bajo en el circuito del sensor de temperatura del aire de admisión. 0113. La señal del circuito del sensor de temperatura del aire de admisión es alta. 0116. Señal del sensor de temperatura del refrigerante fuera del rango aceptable. 0117. Nivel de señal bajo en el circuito del sensor de temperatura del refrigerante. 0118. Nivel de señal alto del circuito del sensor de temperatura del refrigerante. 0122. Nivel de señal bajo del circuito del sensor de posición del acelerador. 0123. Nivel de señal del circuito del sensor de posición del acelerador. 1 alto. 0130. Mal funcionamiento del circuito de señal del sensor de oxígeno. 0131. Nivel de señal de la sonda lambda. Un bajo. 0132. Nivel de señal del circuito del sensor de oxígeno. 1 alto. 0133. Respuesta lenta al cambio de mezcla del sensor de oxígeno. 10134. Pérdida de actividad de la señal o circuito del sensor de oxígeno averiado. 10135. Mal funcionamiento del circuito de calefacción del sensor de oxígeno. 10136. Avería en el circuito de señal del sensor de oxígeno. 20137. Nivel de señal bajo en el circuito del sensor de oxígeno. 20138. Nivel de señal alto en el circuito del sensor de oxígeno. 20140. Pérdida de actividad de la señal o circuito abierto del sensor de oxígeno. 20141. Avería en el circuito 2 del calefactor del sensor de oxígeno. 0171. Sistema de alimentación de combustible demasiado pobre, con enriquecimiento máximo. 0172. Sistema de alimentación de combustible demasiado rico, al agotamiento máximo. 0201. Avería del circuito de control del inyector. 10202. Avería del circuito de control del inyector. 20203. Fallo en el circuito de control del inyector. 30204. Fallo en el circuito de control del inyector. 40222. Nivel de señal del circuito del sensor de posición del acelerador. 2 bajo. 0223. Nivel de señal del circuito del sensor de posición del acelerador. 2 alto. 0261. Circuito abierto o cortocircuito a masa del circuito de control del inyector. 10262. Cortocircuito a tierra, del circuito del inyector. 10264. Circuito abierto o cortocircuito
Amasa del circuito de control del inyector 20265 cortocircuito a la red del circuito del inyector 20267 circuito abierto o cortocircuito. Amasa del circuito de control del inyector 30268 cortocircuito a la red del circuito 3 del inyector 0270 circuito abierto o cortocircuito. A tierra del circuito de control del inyector 40271 cortocircuito a la red del circuito del inyector 40300 fallos de encendido. Aleatorios / diagonal múltiple 0301 fallos de encendido en el cilindro 1 que afectan a la toxicidad 0302 fallos de encendido del cilindro 2. Que afectan a la toxicidad 0303 fallos de encendido del cilindro 3 que afectan a la toxicidad 0304 fallos de encendido en el cilindro 4 que afectan a la toxicidad 0327 la señal del circuito del sensor de detonaciones baja 0335 no hay señal o mal funcionamiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal 0340 mal funcionamiento del circuito del sensor de posición del árbol de leva 0420. La eficacia del neutralizador está por debajo del nivel admisible 0443 mal funcionamiento o circuito abierto del circuito de control. De la válvula de purga del absorbedor 0444 circuito abierto o cortocircuito amasa del circuito de control de la válvula de purga. Del absorbedor 0445 cortocircuito a la alimentación de a bordo, del circuito de control de la válvula de purga del absorbedor 0480. Circuito de control defectuoso del circuito de control del relé 1 del electroventilador 0481 circuito de control del relé del electroventilador. 2 defectuoso 0500 ausencia de señal del sensor de velocidad del vehículo 0504 señal incorrecta del interruptor del pedal de freno. 0560 tensión de a bordo por debajo del umbral de funcionamiento 0562 tensión de a bordo baja 0563 tensión de a bordo elevada a 0605. Fallo en la flash ROM del controlador. Error de suma de comprobación. 0606 mal funcionamiento del controlador 0627 circuito abierto. De control del relé de la bomba eléctrica de gasolina 0628 circuito abierto cortocircuito amasa del circuito de control del relé eléctrico de la bomba de combustible 0629 cortocircuito a la alimentación de a bordo del circuito de control del relé eléctrico. De la bomba de combustible 0645 fallo del circuito de control del relé del embrague del compresor del aire. Acondicionado 0646 circuito abierto o cortocircuito amasa del circuito del relé del embrague del compresor del aire acondicionado. 0647 cortocircuito a red del circuito del relé del embrague del compresor del aire acondicionado 0691 circuito abierto o cortocircuito. A. Masa, del circuito de control del relé del electroventilador 10692 cortocircuito a la red, del circuito de control del relé. Del electroventilador 10693 circuito abierto o cortocircuito a tierra, del circuito de control del relé del electroventilador 2. 0694 cortocircuito a la red del circuito de control del relé del electroventilador 2335 posición del acelerador no fiable 1336 los sensores de posición del acelerador 1 y 2 no coinciden 1388 posición del pedal de aceleración fuera del rango permitido 1389 régimen del motor fuera del rango permitido 1390 restricción irreversible de la inyección de combustible debido a fallos del sistema 1391. Error del programa de supervisión del sistema del motor 1545 posición del acelerador fuera del margen admisible 1558 posición de apertura. Del acelerador fuera del rango admisible 1559 valor del caudal másico del acelerador no fiable 1564 fallo de adaptación del acelerador. Por baja tensión de alimentación 1570 no hay respuesta del inmovilizador o línea de comunicación defectuosa 1571 llave electrónica. No registrada 1572 circuito abierto o mal funcionamiento de la antena de transmisión del inmovilizador 1573 fallo interno de la unidad. Del inmovilizador 1574 intento de desbloqueo del inmovilizador 1575 inmovilizador bloqueado por el controlador 1578 resultados de la adaptación del acelerador no fiables 1579 adaptación del acelerador abortada debido a condiciones externas 1603 defecto de la memoria no volátil, EPROM, del controlador 2106 mal funcionamiento del canal de alimentación del mando del acelerador 2122 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración un nivel de señal bajo 2123 sensor de posición del pedal de aceleración un circuito señal
Alta 2127 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración 2 nivel de señal bajo 2128 nivel de señal del circuito del sensor. De posición del pedal de aceleración 2 alto 2135 los sensores de posición del acelerador 1 y 2 no coinciden 2138 las lecturas de los sensores de posición del pedal de aceleración 1 y 2 no coinciden. 2187 el sistema de alimentación de combustible pasa de la zona media a la zona pobre al ralentí. 2188 el sistema de alimentación de combustible pasa de la zona media a la zona rica al ralentí. 2195 las señales de la sonda lambda 1 y 2 no coinciden 2270 la señal de la sonda lambda 2 está en estado pobre 2271 la señal del sensor de oxígeno 2 está en estado rico. C001 avería del bus de información CAM P0001 circuito de control del regulador de presión de combustible abierto P0002 sobrecarga del circuito de control del regulador de presión de combustible, sobrecalentamiento del conductor, P0003 cortocircuito del circuito de control del regulador de presión de combustible A, masa, P0004 cortocircuito del circuito de control del regulador de presión de combustible A, alimentación de a bordo, P0016 perturbación de fase entre las señales del sensor de posición del árbol de levas y el cigüeñal P0087 presión de combustible en rampa, rail, demasiado baja P0088 presión de combustible en rampa, rail, demasiado alta P0100 avería en el circuito del sensor de masa de aire P0101 avería o circuito abierto en el circuito de control del inyector. 3 P0204 avería o interrupción del circuito de control del inyector 4 P0261 circuito de control del inyector 1 abierto o cortocircuitado. A. Masa, P0262 cortocircuito hacia, onboard, del circuito de control del inyector 1 P0264 circuito abierto o cortocircuitado a, masa. Del circuito de control del inyector 2 P0265 cortocircuito a la red del circuito de control del inyector 2 P0267 circuito abierto. O cortocircuito hacia la masa del circuito de control del inyector 3 P0268 cortocircuito a la red del circuito de control del inyector. 3 P0270 cortocircuito a masa del circuito de mando del inyector 4 P0271 cortocircuito a la red del circuito de mando del inyector. 4 P0335 sensor de posición del cigüeñal averiado o circuito abierto P0336 sensor de posición del cigüeñal y sensor de posición del árbol de levas no sincronizados P0340 avería en el circuito del sensor de posición del árbol de levas, sensor de fase, P0341 señal del sensor de posición del árbol de levas fuera de rango, sensor de fase, P0380 avería del circuito de control o calefacción de la bujía de incandescencia P0381 avería en el circuito de control del indicador de la bujía de incandescencia P0401 flujo de aire insuficiente. A través de la válvula de recirculación de gases de escape P0402 flujo de aire excesivo a través de la válvula de recirculación de gases de escape P0480 circuito de control del relé del electroventilador número 1 defectuoso P0481 circuito de control del relé del electroventilador. No 2 defectuoso P0487 circuito de control de la válvula de recirculación de gases de escape interrumpido P0488 válvula de recirculación de gases de escape fuera de rango de control P0500 fallo de circuito o ausencia de señal del sensor de velocidad del vehículo P0501. Señal del sensor de velocidad del vehículo fuera de rango P0502 velocidad del vehículo baja, demasiado baja, P0503 la velocidad del vehículo es excesiva, demasiado alta, P0504 desajuste de las señales del interruptor del pedal de freno P0560 tensión de a bordo. Fuera del rango de funcionamiento P0562 tensión de a bordo baja P0563 aumento de la tensión de a bordo P0605 controller flash ROM. Foul, error de checksum, P0606 avería del controlador o error de inicialización P0607 fallo interno del controlador, fallo del módulo de autocontrol P060 fallo interno del controlador, fallo del módulo de autocontrol P060 de fallo interno del controlador, ADCL. Controlador defectuoso P0610 incompatibilidad de datos del vehículo al escribir datos del vehículo en EPROM P061 fallo interno del controlador, par no válido P061 de fallo interno del controlador, par calculado no válido P061 C fallo interno del controlador.
Régimen del motor no válido P0627 circuito de control abierto del relé eléctrico de la bomba de gasolina o el relé del reforzador. 10 el P0628 circuito abierto o cortocircuito en, más, del circuito de control del relé de la bomba eléctrica P0629 cortocircuito. A bordo, del circuito de control del relé de la bomba eléctrica P062B avería interna del controlador de alimentación de combustible. P062F avería de la memoria de datos no volátil, EPROM, del controlador P0642 alimentación baja del sensor de posición en el pedal. De aceleración número 1 P0643 alimentación del sensor de posición del pedal de aceleración número 1 alta P0645 tensión de a bordo baja P0646. Tensión de a bordo elevada P0647 fallo en la flash ROM del controlador. Error de suma de comprobación, P0648 mal funcionamiento del circuito de control del indicador del inmovilizador P0650 avería en el circuito de control del testigo 1000, check engine, P0652. Avería en el circuito de control del testigo 1000, check engine, P0653 alimentación del sensor de posición del pedal de aceleración. No 2 alta P0670 rotura del circuito de control del relé de la bujía P068A. El relé principal se desconecta demasiado pronto después de parar el motor P068E. El relé principal no se desconecta después de parar el motor P0691 circuito abierto o cortocircuito en, más, del circuito de control del relé del ventilador número 1. P0692 cortocircuito A. Masa, del circuito de control del relé del electroventilador número 1 P0693 circuito abierto o cortocircuito A. Masa, del circuito de control del relé del electroventilador no. 2 P0694 cortocircuito A. Onboard, del circuito de control del relé del electroventilador circuito de control no. 2 P06A1 circuito abierto o cortocircuito A. Masa, del circuito de control del relé del compresor del aire acondicionado. P06A2 cortocircuito A, masa, del circuito de control del relé del compresor del acondicionador de aire P0704 señal incorrecta del interruptor del pedal del embrague P1570 no hay respuesta del APS, inmovilizador, o línea de comunicación interrumpida P1571 fallo. Del circuito de control del relé del embrague del compresor del aire acondicionado P1572 circuito abierto. O antena transmisora del inmovilizador averiada. P1573 avería interna de la unidad APS, inmovilizador. P1574 función inmovilizador en controlador no activada, controlador en estado no entrenado. P1575 acceso al APS, inmovilizador, bloqueado. Por el controlador P1576 transpondedor del inmovilizador dañado o no programado P1600 circuito de control del indicador de diagnóstico. Del sistema del motor defectuoso P2100 fallo del circuito de control del actuador del acelerador P2101 posición del actuador del acelerador eléctrico fuera del rango de funcionamiento P2102 cortocircuito A, masa, del circuito de control del acelerador eléctrico. P2103 cortocircuito en, onboard, del circuito de control del acelerador eléctrico P2122 circuito del sensor de posición del pedal. De aceleración número 1 nivel de señal bajo P2123 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración número 1 nivel de señal alto P2127. Circuito del sensor de posición del pedal de aceleración número 2 nivel de señal bajo P2128 circuito del sensor de posición del pedal. De aceleración número 2 nivel de señal alto P2138 sensor de posición del pedal de aceleración número 1 y número 2 no coinciden P2141 cortocircuito. A masa del circuito de control de la válvula de recirculación de gases de escape P2142 circuito de la válvula de recirculación de gases de escape en cortocircuito con la red de a bordo P2146 llave electrónica no registrada P2227 circuito abierto o mal funcionamiento. De la antena de transmisión del inmovilizador P2228 circuito del sensor de presión atmosférica, en el controlador, nivel de señal bajo P2229 señal alta del circuito del sensor de presión atmosférica, en el controlador. P2264 circuito del sensor de agua del combustible. O mal funcionamiento del sensor P2269 cantidad de agua en el combustible no fiable, fuera de rango barra diagonal superior al máximo, P2299 desajuste. De las señales del sensor del pedal del freno y del pedal del acelerador P2517 la señal del circuito del sensor de presión del refrigerante. Del aire acondicionado es baja P2518 la señal del circuito del sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado es alta.
P2530 avería del circuito del interruptor de encendido en posición de funcionamiento. P2687 circuito de control del relé del calentador de combustible abierto. P2688 cortocircuito en más del circuito de control del relé del calentador de combustible. P2689 cortocircuito A. Red de a bordo del circuito de control del relé del calentador de combustible. U0155 circuito de comunicación del cuadro de instrumentos defectuoso, circuito de control del tacómetro defectuoso, salida reparación y puesta a punto del motor ZMZ409. Los automovilistas prefieren hacer por su cuenta. El motor tiene características técnicas suficientemente altas, y la simplicidad constructiva le permite llevar a cabo la modificación prácticamente en el garaje. Motor ZMZ409, motor ZMZ409, motor ZMZ409.